Se trata de Akenatón. Hay quienes relacionan a este personaje con Moisés y hay quienes dicen que supuestamente hemos vivido una mentira durante todos estos años. Vea por qué se lo digo. Un hombre que fue llamado Dios viviente y que según la mitología egipcia provenía de las estrellas. Su nombre Akenatón, el faraón que se rehusó a adorar a múltiples dioses para venerar solo a uno de ellos, el Sol, a quien él mismo hizo llamar Atón, representándolo como un gran disco solar del que salían rayos en disposición radial terminando en manos, y de quien él se decía ser descendiente. Así fue como al parecer dio comienzo el monoteísmo en la historia humana. Ese pueblo monoteísta fue el pueblo que él estableció, la nación, la capital del antiguo Egipto, en Aketatón. Y esas personas que se llevó él, artesanos y demás, a levantar esa ciudad, pues eran personas que tenían que abrazar esa nueva religión de la creencia en un solo Dios, en Atón, que era el disco solar. No era Dios, sino la manifestación más grande de Dios. Nadie se había atrevido a desafiar a los dioses. Akenatón mandó saquear y destruir los templos, ordenando a los sacerdotes que sirvieran en su nueva iglesia. Resistiéndose a este mando, y debido a ello comenzó una lucha entre el clero y el faraón rebelde, quien se dispuso a abandonar Tebas, la capital política de Egipto, y crear su propia ciudad, nombrándola Aketatón, la cual fue construida con el deseo de formar un lugar virgen para su dios Atón, imponiendo una nueva religión. No fue algo que se le ocurrió nada más. Tuvo el valor de hacerlo, porque esa información la tenían todos los iniciados de aquel entonces. Pero era una información como la que algunos de los que estudian en las escuelas de los misterios lo poseen, pero que no lo comparten. Y él tuvo la audacia, tuvo el valor de decir: yo no voy a hacer ningún cambio si no se lo transmito a la gente. Se dice que Akenatón no solo creía que era un ser divino, sino que además su nación lo adoraba como tal. Gobernó durante 17 años, siendo el 10º faraón de la dinastía 18ª de Egipto. Pero al decaer su reinado, se dijo que había sido asesinado cuando desapareció de la faz de la tierra y dejó como sucesora a su esposa, la reina Nefertiti, quien sí fue asesinada y por consiguiente subió al trono el que se menciona en la historia como su hijo, Tutankamón. Luego de su reinado, la ciudad de Akenatón fue abandonada y los templos del sol fueron destruidos, sus estatuas e imágenes fueron desfiguradas y los que estaban en el poder intentaron borrar cada rastro de su vida y sus enseñanzas, esforzándose al parecer en crear confusión sobre su descendencia. Con el paso del tiempo comenzó a especularse que este faraón pudo haber sido de origen extraterrestre, pues en todas sus representaciones aparece con el cráneo deformado y alargado al igual que su esposa. Parece ser que empezó a decirse la idea o la posibilidad de que fuera un ser extraterrestre. Ahora podemos decir un ser de descendencia extraterrestre. Pero sabiendo que entre los egipcios, lo que era la familia real, pues tenían la costumbre de casarse entre hermanos y entre familias, y esto lo llamamos como un tipo de incesto. Pero el problema era el problema genético, los choques cromosómicos y todo ese tipo de cosas. Entonces llegaron a generarse seguramente en el faraón Akenatón pues algún tipo de, diríamos, de atrofias, si se me permite decirlo así, pero más que nada debido a esa intención de mantener pura la sangre real en este caso. Sin embargo, existe otra teoría que apunta al hecho de que si bien Akenatón no era alienígena, sí tenía algún tipo de conexión con estos seres. Seguramente pudieron haber tenido algún tipo de contacto, por no decirlo, con seres provenientes del espacio, que lo que vinieron a hacer fue hacer maestros, como llaman maestros, que vienen a lo mejor de las estrellas, porque de allí los vieron descender. Otra teoría asegura que Akenatón pudo ser el profeta del que se hace mención en el Antiguo Testamento,
como el hombre encomendado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Moisés. Puse a investigar y fue como ir sacando un hilo que cada vez se fue conformando más y llegar a la conclusión de que Akenatón y Moisés son la misma persona. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que hemos vivido una gran mentira por 3.500 años. Y esto es fundamental porque tres grandes religiones de nuestro orbe están basadas en una mentira. ¿Qué es lo que hace suponer al investigador Constantino Jiménez que estos dos grandes personajes de nuestra historia fueron uno mismo? Es la única persona que podía coincidir cronológicamente de que si a los 30 años desaparece, no muere, porque nunca se encuentra ni su sarcófago ni su momia. Constantino asegura que cuando Ramsés II llegó a gobernar Egipto, habían transcurrido aproximadamente 50 años a partir de que Akenatón dejó el trono, y en ese periodo la Biblia menciona que Moisés, una vez que tenía 80 años, por mandato de Yahvé, decide regresar a liberar al pueblo de Israel. La única persona que tenía esa talla, esa personalidad y esa autoridad que tuviera 80 años, que hubiera establecido un pueblo monoteísta, fue Akenatón, porque ese pueblo monoteísta fue el pueblo que él estableció la nación, la capital del antiguo Egipto, en Aketatón. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que también ese profeta octogenario pues usaba un bastón, ¿verdad? Ahí estamos hablando de ese Moisés bíblico, en donde también se puede apoyar del por qué usaba bastón. Porque estaba mal, siempre había estado mal. Hoy, lo que queda de la ciudad destruida de Aketatón es solo una llanura desierta, sin rastro de vegetación. Un lugar solitario que contempla los bloques de piedras talladas con figuras heroicas y escritas con los mensajes del faraón hereje. Un personaje que sin duda revolucionó el mundo con valentía en la lucha por cambiar la ideología de todo un pueblo, y que aunque para muchos aún resulta ser un faraón desconocido, a este enigmático rey le debemos la creencia que en la actualidad el hombre profesa en su mayoría alabar y venerar a un solo Dios, como cada persona o religión lo conciba. Extra Normal, Grisel Luna.